Bueno, estamos en comunicación con Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, integra el bloque de Unión por la Patria, está electa de 2023 a 2027, es contadora, anteriormente ocupó diversos cargos públicos, fue ministra de Desarrollo de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, subsecretaria de Urbanismo Social bonaerense en 2012 y coordinadora de Procrear el ANSES en el año 2014. Los diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para coparticipar el impuesto país y fortalecer la prestación alimentaria. En alusión a esa idea la vamos a recibir para repartir. Muy buenos días, Victoria Tolosa Paz, Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Es correcto asignarle alguna importancia relevante a los 100 días de la famosa luna de miel que tiene todo presidente, que se cumpliría justo el último día del verano antes del comienzo del otoño, el 20 de marzo? Estamos en el día 87. Más allá de que es un número arbitrario, porque pueden ser 100, 102, 98, pero por tu propia experiencia política, ¿crees que sí que hay una especie de autocensura que tiene todo opositor de los primeros 100 días comportarse de una manera distinta y una vez pasado, no sé si sería el duelo, volver a tener una actitud más proactiva? Bueno, buen día, Jorge, a vos y a toda tu audiencia. Siempre sirve poner esa fecha, yo creo, un poco arbitraria quizás, pero tiene que ver con el tiempo quizás suficiente como para llegar a la Casa de Gobierno y poder empezar a ordenar las principales ideas y el impacto que esas ideas tienen en la sociedad y tratar de dar un rumbo. El texto de Javier Milei llega a esa fecha con un sabor bastante amargo, por lo menos lo vemos nosotros, porque los problemas que tenía la Argentina, los cuales claramente su plataforma de gobierno fue elegida ampliamente en el balotaje, de hecho un presidente que llega con un 56% de los votos en un balotaje, y que requería para nosotros tomar decisiones que entendíamos que había 100 días en donde la gente iba a salir a respaldar fuertemente el accionar de la política económica de Javier Milei, iba a ser si se notaba o se vislumbraba una mejora. Le podemos decir claramente a todos los problemas que ya tenía la Argentina, él le construyó otra serie de problemas, ¿no? La enorme cantidad de disputas, de peleas, de violencias establecidas en el marco de sus discursos, de sus maneras de comunicarse en las redes sociales. La gente se ha dado cuenta de que tenía muchos problemas en el país y todos ellos, analizándolos como indicadores sociales, han sido empeorados. Entonces creemos que es un presidente que prácticamente quemó esos 100 días de manera muy rápida, muy veloz, casi creyendo que ese 53% es eterno y que el apoyo es contundente y tan contundente que nada de lo que haga va a modificar esa percepción. Y bueno, nosotros tenemos que tomar mucha responsabilidad para tratar primero de que el daño de la política económica de Javier Milei no sea tan brutal como viene siendo en estos últimos días. ¿Existe la posibilidad de que el Congreso ya y fundamentalmente diputados y también obviamente senadores, ya en sesiones ordinarias, legisle políticas que vayan en contra del espíritu que tiene el Poder Ejecutivo, como por ejemplo la propuesta esta de coparticipar el impuesto país, o finalmente se crearía un conflicto de poderes porque el presidente podría vetarla y finalmente hacer nulo cualquier intento por parte del Congreso? Bueno, ese es el desafío que tenemos como parlamentarios, ¿no? Lograr una agenda común con ninguno de los bloques del Parlamento tiene mayoría ni quórum propio, sino es capaz de construir una agenda que primero una hacia adentro la representación legítima de todos los bloques. Y como bien decías vos, Jorge, nosotros tenemos por delante una agenda muy clara que tiene que ver con, primero, los problemas que tienen hoy los gobernadores, todos los gobernadores, desde Nacho Torres, pasando por Axel Kicillof o Ricardo Quintela, de Pepe Llanllora, tiene que ver con que la Argentina tiene un diseño federal de materia impositiva, además de la coparticipación, que siempre tuvo esta crítica tan tremenda de que fue muy injusto el modelo en el cual se coparticiparon los impuestos que se recaudan desde las provincias y desde el accionar de la producción de riqueza de las provincias. Allí hubo una falla, digo yo, casi en el inicio de esa coparticipación, que dejó a provincias claramente con serias dificultades para poder sostener la actividad y la enorme cantidad de bienes y servicios que tiene que otorgarle a la población. Las personas de este país viven en provincias, habitan en provincias,
y son las provincias las que tienen que poder resolver las cuestiones de seguridad, de educación, de salud, pero por supuesto nuestro diseño federal le da el marco al Estado Nacional para que no se retire de las competencias que tiene por la propia Constitución Nacional. Entonces creo que allí empieza el primer problema con Javier Milei, que cree que todo lo que tenía el diseño institucional vía leyes, como es el FONID, el Fondo Compensador Docente, como es el Fondo Compensador del Transporte, como es la política de seguridad alimentaria, eran todas leyes que le daban un sentido federal y que el gobierno nacional tenía que llevar adelante una serie de transferencias de recursos para que junto con las provincias pudiesen, por ejemplo, no tener el drama de salarios paupérrimos en el cuerpo docente a lo largo y lo ancho del país. Para eso, en el año, cuando empezó el traslado del sistema educativo de la nación a las provincias, se montó la Carpa Blanca. Muchos quizás, Jorge, si son jóvenes no se van a acordar, pero yo recuerdo aquellos años muy trágicos, la Carpa Blanca, el reclamo de Marta Maffei, esta enorme ex diputada nacional, sindicalista, etcétera, que le puso la voz al reclamo docente en los 90 y que sancionó el Parlamento el FONID. Nadie se animó a meterse con el Fondo de Incentivo Docente. Nadie. Ningún gobierno. Pasaron en estos más de 20 años presidentes de todos los símbolos políticos. Bueno, Javier Milei se anima a decir que el FONID se acabó y que los gobernadores le paguen con lo que tienen. Y creo que allí él comete una falla primogénita en el diseño, vuelvo a repetir, representativo y federal, que es reconocer el rol del Estado Nacional junto con las provincias en materia de educación, de salud, de seguridad, y en vastísimas otras áreas que el Estado Nacional debe garantizar el pleno acceso a los derechos de la ciudadanía. Estuviste al frente de un ministerio importante, con mucho presupuesto, durante el gobierno de Alberto Fernández, y hay todo un escándalo alrededor de los seguros. Ayer el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, dijo que había encontrado brokers dentro de los seguros, dentro de su ministerio, y que eso le hacía suponer a prima facie que podía haber algún hecho de corrupción. ¿Había brokers de seguros en el ministerio que estuvo a tu cargo? No, la verdad que no, Jorge. Nosotros no tenemos ningún tipo de gasto ni de transferencia a ningún broker de seguro en la gestión que fui ministra durante 14 meses y tampoco lo encontré, digamos, en mis antecesores. Sí, por supuesto, como todos los ministerios, tienen que tener, por supuesto, pólizas de seguro para los bienes patrimoniales que tiene cada cartera ministerial y también, por supuesto, para otras competencias que tenemos por ley, ¿no? Entonces creo que nos exigen justamente dar algunos servicios a población vulnerable y que esto requiere un diseño en donde sí, por supuesto, por cumplimiento, el Banco de Nación es quien opera en la mayoría de los ministerios, pero no con el pago a ningún broker. O sea, nosotros no tuvimos esa demanda, por lo menos, de parte de quienes contratamos esas pólizas, ni tampoco hubo un ofrecimiento de parte de la Nación de ningún tipo de broker, ¿sí? Yo supongo que tiene que ver también con la cartera a asegurar, ¿no? En nuestro caso no tuvimos esa experiencia. Victoria, el expresidente Alberto Fernández pidió licencia, hay una elección de nuevo presidente del Partido Justicialista, vos mencionabas a los gobernadores y pusiste el nombre propio de Axel Kicillof. ¿Quién crees que debería presidir o cuál tendría que ser el perfil de quien le toque presidir el Partido Justicialista ahora en la oposición? Yo creo, Jorge, que después del terremoto que sufrió el Partido Justicialista, nuestro partido, después de haber sido por primera vez en la historia, tuvimos el impedimento de poder reelegir siendo gobierno. El peronismo siempre tuvo la posibilidad de ser reelegido democráticamente por los votos, no nos había pasado nunca, que nos quedaba un mandato trunco por delante. Esto quiere decir la insatisfacción democrática o los no resultados esperados después del voto popular, hacen que la revisión de nuestra estructura partidaria es un barajar y dar de nuevo, y es un empezar, no como si nada hubiese pasado, sino buscando ampliar la base de representación del Partido Justicialista. Entonces yo estoy observando que el presidente del Congreso, ante el pedido de licencia de Alberto Fernández, que se va a tratar el 22 de marzo en este nuevo llamado al Congreso Nacional, y Gildo Infran, que es quien preside el Congreso Nacional, estoy viendo por esas horas, y tuve la dicha de conversar con él varias veces, que está tratando de ampliar esa base a muchos dirigentes del peronismo que están
afuera de la estructura partidaria. Puedo mencionar desde Moreno, pasando por Ayora, pasando por Pichetto, hombres que claramente son peronistas, llevan adelante una concepción peronista en su forma de entender la política, y que necesitamos que vuelvan las filas del peronismo, en todo caso, primero en la mesa de acción política, para luego, en todo caso, construir de cara al futuro, bueno, una presidencia. Hoy el apuro es, me parece, empezar a barajar ya de nuevo, ampliar la base de representación y buscar la construcción de una mesa de acción política que le dé, hasta que lleguemos a la instancia de elegir al próximo presidente del partido, que le dé a esa mesa la posibilidad de la nueva afiliación, de la formación de cuadros, del debate interno de qué es el peronismo y cómo sus distintas vertientes en esas presidencias pueden expresar, ¿no?, una idea de un peronismo de futuro, un peronismo que claramente tiene que definir la política económica, quienes defendemos el equilibrio fiscal, quienes no, quienes creemos en la producción, en el rol del Estado, quienes creen un poquito que el Estado sea sobredimensionado, cómo construir un Estado inteligente. Y hay tanto para poder desarrollar en la nueva agenda del peronismo, no alejándonos de la doctrina, pero claramente diseñándola no con un espejo retrovisor de hace 70 años, porque el mundo cambió, la Argentina cambió, y las condiciones para poder crecer fundamentalmente son las que tenemos que mirar, que creo, y además los problemas. Yo siempre digo que me gusta, cuando lo digo abiertamente en muchos lugares de nuestro partido, tenemos que volver a Perón, y volver a Perón empieza por la planificación. Y Perón llegó a ser presidente y pudo transformar la Argentina porque 2 años se pasó planificando cómo iba a solucionar cada uno de los problemas de la Argentina. Entonces los problemas de la Argentina los tenemos claros, pues los vemos habitualmente, que finalmente es la falta de posibilidades de tener un crecimiento sostenido y de acumular reservas para poder seguir garantizando ese crecimiento a lo largo de los próximos 50 años, y bajo qué matriz productiva vamos a crecer y cómo vamos a crecer para no chocarnos con la restricción externa, y cuál es el gasto primario y el financiero que debemos abordar para no caernos nuevamente en el drama del default. Bueno, son todas las preguntas que tienen que ser capaces de escribir con respuestas sensatas, con los mejores equipos técnicos y con los mejores dirigentes políticos, que luego puedan salir a volver a enamorar a la población bajo una idea y bajo un proyecto de Argentina. Hoy todo eso no está. Mencionaste el día 22 de marzo, que es cuando se haría la reunión del Partido Justicialista. Yo mencioné los 100 días que se cumplen 2 días antes, el 20 de marzo, martes bien 20 de marzo. Tenemos el 24 de marzo, que es una fecha generalmente simbólica, que genera la posibilidad de actos dependiendo cuál sea el clima político. Tenemos la Semana Santa inmediatamente después, y después tenemos el feriado del 2 de abril. O sea que tenemos 10 días continuos de fechas simbólicas, y tu marido, Pepe Albistur, con, digamos, una especie de previsión, creo que ya hace más de un mes y medio, hizo un anticipo diciendo que había que comprar pochoclo, creo que era algo así. ¿Me permitís compartirlo con la audiencia y pedirte tu reflexión? Pongamos por favor el tape y el sonido de Pepe Albistur. Le dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. ¿Crees que la famosa figura romana de los idus de marzo colocan al gobierno, a la oposición, a los distintos representantes en una especie de punto de bisagra en el comienzo del gobierno del nuevo presidente y la relación entre la sociedad, los políticos? Primero solamente no quiero dejar de mencionar, Jorge, porque no soy una persona que le suele escapar a las situaciones incómodas. Hubo una utilización de un video privado, de una especie, como digo yo, de humor negro. Quienes conocen a Pepe Albistur saben que yo no soy Pepe Albistur y que tengo mis formas y mis maneras, pero quiero reflejar eso porque creo que también se utilizó en un momento donde nuestra familia y quien está hablando contigo sufrimos un escrache bastante desagradable en una situación familiar, allí por mediados de enero, en el mismo lugar donde toda nuestra vida
la compartimos en familia, de cara a la sociedad. Somos personas que todo el mundo puede saber dónde vivo, dónde vivimos completo hace más de 15 años juntos, y hace 17 que construimos esta vida ensamblada, y en ese contexto es que buscan este video privado y tratan de llamarlo golpista de la reposera. Miren, Argentina tiene una historia trágica, y quienes lo conocen a Pepe sabrán que tiene un humor bastante ácido, que no es el mío. Así que yo solamente quiero decir que, sin mezclar los tantos, creo que sí empieza a pasarnos a todos nosotros, y lo vamos a ver seguramente con una actividad, esperemos, muy fuerte en el Congreso, el intento de volver a no solamente el refuerzo de las instituciones, sino el respeto por los roles. A mí no me gusta, y no porque no me gusten sus ideas, que de hecho no me gustan, las de Javier Milei, no me gustan no por una cuestión dogmática, no me gustan porque hemos entendido, quienes amamos la política, que esa política y esa manera de establecer la política económica en el país, en todas sus versiones, con sus matices, por supuesto, y sus estilos, han traído un fracaso estrepitoso de la vida de nuestros habitantes, que ya venían mal. Vuelvo a repetir, no es que nosotros creemos que los 4 años no van a para revisar y que... No, nosotros decimos, si hoy está Milei allí, también tiene que ver con la imposibilidad desde hace bastantes años de no poder lograr con la democracia y con una propuesta económica y política satisfacer los enormes problemas que tiene el país. Y esto hay que saberlo. Otras cosas hemos avanzado y las hemos hecho bien como sociedad, y en otras, sobre todo en materia económica, venimos teniendo y atravesando muchísimos problemas. Lo que sí creo, Jorge, es que va a empezar a pasar que en marzo y en abril se le acaban esos días, digamos, de donde aquellos que lo votaron, bueno, es el comienzo, esto es la consecuencia del desastre anterior, pero esas ganas de que esto mejore, si no se empieza a materializar en la vida cotidiana, por más que Milei siga utilizando esa palabra mágica que es la casta y siga ofreciendo recortes allí, que te digo a vos, Jorge, no tengo ningún problema en discutirlos, y sensatamente, digo, y en llevar adelante una agenda de enorme austeridad de parte de los gobiernos, todos los gobiernos, y fundamentalmente del Estado Nacional en sus 3 patas, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Podríamos discutirlo, pero parece poco serio. Yo digo, las jubilaciones de privilegio están en el marco de una ley que tiene en el mismo rango al presidente, al vicepresidente y al miembro de la Corte Suprema. Y Javier Milei dice austeridad. ¿Podemos estar de acuerdo? Sí. Ahora, se olvidó de los miembros de la Corte Suprema. Entonces, resulta que en la Argentina va a haber un Estado que cuando llega a la máxima autoridad no tendrá una jubilación de privilegio, pero el miembro de la Corte sí. En cada capítulo de Milei se le nota claramente que lo que quiere hacer es vender espejitos de colores por acá, mientras eso no va a resolver los problemas de la Argentina, y mientras él vende el ajuste de la casa, pasa por realmente la vida cotidiana de las grandes mayorías un ajuste brutal e inédito. Inédito lo que perdieron los jubilados en estos primeros 87 días de gobierno de Milei, inédito los recortes que han sufrido las provincias, y que no es la cachetada de los gobernadores, sino que son las transferencias para sostener el servicio alimentario escolar en las escuelas del país, que es el Fondo de Incentivo Docente que va directamente al bolsillo de los docentes, que es el fondo compensador, que no el de transporte, sino el de educación, que muchas veces no se habla, el que va a 7 provincias, para que este piso de paritaria, que ya no está más, él dice no fijo piso de paritaria docente, lo que hacía que en esta Argentina federal tuviésemos la certeza, vos y yo, Jorge, que una docente de Chaco, de las hermosas Misiones, pudiese cobrar por esa noble tarea lo mismo de piso que una docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él no cree en estos valores. Nosotros creemos en esos valores. Y no solamente creemos, sino que sancionamos leyes con todo el arco político por más de 20 años y se sostuvieron. Y en lugar de discutir en el Parlamento si quiere eliminar el FONIL, lo elimina utilizando una prórroga, o sea, una facultad que él tiene, delegada en este caso para situaciones excepcionales, y vía decretos empieza a operar como una suerte de monarca. Bueno, ante eso estamos hoy, y el riesgo va a ser realmente que si de acá, como dijiste vos recién, toda esta gran batería del 24 de marzo, que esperamos por supuesto una marcha multitudinaria en función de un gobierno que niega, y una vicepresidenta que hace alarde, por supuesto, de la peor tragedia de la Argentina, que fue el proceso de la última dictadura cívico-militar. Bueno, va a haber por supuesto un marzo de mucha presencia en la calle, y esperemos un Parlamento que pueda sancionar no solamente reforma jubilatoria, sino también FONID como primeros
primeros puntos de una agenda que tiene que devolver a las provincias lo que Milei le secuestró. Estamos ante un secuestro de recursos que le son propios a las provincias. Victoria, aquí te quiere hacer una pregunta Alejandro Gomel. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenos días. Te quería preguntar sobre la ministra de Capital Humano, como se llama ahora el ministerio. Sandra sí. Petovelo. Dice varias cosas. Dijo, por ejemplo, donde pongo donde toco algo encuentro un kiosco. Rompemos kiosco todos los días. Hablando de que quedó en el Ministerio de Desarrollo Social muchos nichos de corrupción y que ellos están rompiendo con esto, ¿no? Bueno, inevitable, antes estabas vos en ese ministerio. ¿Qué ves de lo que está pasando con Petovelo? Vuelvo a repetir lo mismo, me parece que es un esquema, el de Javier Milei, que mientras el ajuste opera unos días antes y un tiempo, van generando espejitos de colores hacia otro lado. El caso más concreto fue, te puede gustar o no, los modos y las formas en que Juan Grabois sancionó, junto con otros dirigentes sociales allá por el 2016, el Registro Nacional de Barrios Populares, pero no lo hizo a fuerza de la extorsión y del secuestro, lo hizo dialogando con todas las bancadas, las del peronismo, pero fundamentalmente las de Macrismo en aquellos años del gobierno de Macri, y sancionó una ley muy buena, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. Luego sancionó la prórroga, el Parlamento entero, hace apenas un año y piquito, para poder darle 10 años más de sostenibilidad al Fondo de Integración Suburbana. Lo primero que hizo el equipo de Milei, con Petovelo a la cabeza, fue denostar, sin mucha precisión, no hay una sola denuncia de corrupción allí, y si la hay, por lo pronto no ha sido pública. Sí ha habido una estigmatización muy grande sobre el dirigente Juan Grabois y sobre esa política que además no la lleva adelante Juan Grabois sino Fernando Miño desde que se creó el área. Lo que están haciendo con esto es decir, acá hay corrupción, pero lo que pasó inmediatamente después es que le quitaron el financiamiento. En cada situación que ellos han montado, la duda de que había hechos de corrupción, luego lo que pasó fue un ajuste brutal. Entonces ellos dijeron, hay hechos de corrupción. ¿En dónde? En la FISU. Entonces le sacaron el 9% que tenía del impuesto país, la coparticipación iba directo al Fondo de Integración Suburbana, porque en Argentina tenemos el drama de que hay más de 900.000 familias, estos 4 millones de personas viviendo sin agua potable, sin luz, sin veredas, sin calle, sin arboleda, sin techo prácticamente. Allí hay una urgencia porque allí se crían lamentablemente miles y millones de niños y niñas que tienen el derecho a tener mínimamente una canilla con agua. Todo ese drama social que es muy tremendo necesita no detener las obras de inversión porque además están los fondos garantizados por la coparticipación del país. ¿Qué empieza a pasar? Javier Milei aumenta la alícuota del impuesto país, empieza a multiplicar por 8 la recaudación desde que llegó al gobierno de ese impuesto y no lo quiere coparticipar, no ya solo con el Fondo de Integración Suburbana, que lo tenemos que discutir en función de cómo creció el impuesto, sino que tampoco lo quiere coparticipar con las provincias. Entonces, estamos con un problema que es, ante cada situación, grandes anuncios de hechos de corrupción. Sí. Y luego el ajuste. Entonces, hay un ajuste brutal en el servicio alimentario escolar, que ese no lleva denuncia, ese es simplemente la decisión política. Hay una denuncia, te diría, mediática sobre el FISU, pero después hay contradicciones porque no hay una sola denuncia real de un hecho de corrupción. Y está todo en proceso de auditoría, y me parece bien. Y lo tercero es, sobre los movimientos sociales, han hecho también, y sabemos porque a mí me tocó auditar, y yo soy de las que decimos que eso es continuo, eso tiene que ser una búsqueda permanente de inconsistencias en el padrón, porque es el programa más importante que tiene el Ministerio. Entonces también estoy de acuerdo en que sigamos hacia adelante en el entrecruzamiento de datos, que fue lo que arrancó esta ministra, que sí tuvo que dar la baja de 110.000 planes, producto de la primera auditoría de manera virtual y exitosísima a partir de la tecnología que tiene no solamente el Ministerio, sino fundamentalmente el RENAPER y el Estado Nacional. Y todavía falta entrecruzar muchísimas otras bases de datos para poder lograr claramente tener un Estado inteligente. Pero sí me parece que hay que aclarar, no hay una sola denuncia que haya tenido asidero de estas que han hecho para poder obviamente ajustar. Y esto también hay que decirlo. Dijeron que había hechos de corrupción en la DATSE y lo que hicieron fue que la Dirección de Asistencia de Servicios Especiales, que trabaja con población de altísima vulnerabilidad social en la búsqueda de tener medicamentos, luego de tener las negativas de los bancos oncológicos o de prótesis, la gente no puede morirse en una cama y tenemos competencias y responsabilidades que las ha llevado adelante el Estado Nacional a lo largo de más de 20 años ininterrumpido de política y ha sido descuartizada y desmantelada. Bueno,
que nosotros decimos siempre, si hay situaciones para investigar, que vaya a la justicia, pero mientras tanto hay competencias que no pueden ser desatendidas, porque en el medio está la vida de niños y niñas, fundamentalmente, que es la población de mayor asistencia. Digo, rige sobre nuestra cartera ministerial una ley de oncopediatría, para que los niños pobres que tienen cáncer no se mueran. Y eso pareciera que tampoco está dentro de la agenda. Primero se corta, se manda a investigar, pero en el medio, vuelvo a repetir, tenemos que lamentar dramas, situaciones de altísima conflictividad, que bueno, que como siempre nos queda el instrumento del amparo y la cautelar, empiezan a llover cautelares porque claramente hay un perjuicio claro y concreto sobre esta población. Victoria Tolosa Paz, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros, te mandamos un abrazo grande y te despedimos haciendo un poco de humor con ese para repartir de ese Tagana por el repartir el Impuesto País, proyecto que ustedes presentaron. Muchas gracias, Jorge, muy buen día. Gracias, acabamos de hablar con la diputada Victoria Tolosa Paz.